Y la definición es súper amplia también. Básicamente es parecido a lo que establece el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Y qué es esto? ¿Cuál es la definición en concreto? Bueno, básicamente dice, es cualquier ganancia, dice la ley, cualquier retribución o ganancia que recibe el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Y después dice, al final dice, por este derecho a percibir esta remuneración le corresponde al trabajador por el mero hecho de haber puesto a disposición su fuerza de trabajo. Y este es el punto, esta es la idea. Como nosotros hemos ya observado en alguna otra reunión, el contrato de trabajo parte de la idea de una suerte de ecuación, una ecuación que es ficticia, obviamente, pero es una ecuación que más o menos trata de explicar qué relación de intercambio existe acá. Digo que es una ecuación ficticia porque lo que el trabajador da es trabajo, y el trabajo no se puede separar del trabajador. No es que uno puede dejar, toma, te dejo mi cuerpo trabajando y yo sigo con lo mío. Es absolutamente falso. Lo que yo doy es mi vida, mi tiempo vital, mi energía vital. Entonces, a cambio de esa vida, vos me das plata. Y yo entrego mi libertad, mi propia energía, y vos me das plata. Entonces el tema es cómo medimos esa plata, cómo sé cuánta plata te voy a dar. Bueno, hay varias formas de medir esa remuneración, esa retribución, pero por lo general se concentra, como siempre, o en el tiempo de trabajo o en la cantidad de trabajo hecho. Entonces, es fundamental porque de un lado el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición y del otro lado está la contraprestación, que es la remuneración. Cualquier cosa que el empleador le dé básicamente es remuneración, con las excepciones que vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense la importancia de esta idea, que el trabajador cumple con su obligación y entonces tiene derecho a percibir la remuneración con solo ponerse a disposición del empleador. ¿Qué significa esto? Que el trabajador no necesariamente tiene que estar efectivamente trabajando, basta con que esté disponible para ese trabajo. Por ejemplo, si un trabajador llega a la fábrica, al establecimiento en el que presta servicio, llega a las 9 en punto, y el empleador casualmente no tiene nada para darle, ningún trabajo para darle, están esperando a que se arregle una máquina o que se desocupe una máquina o lo que sea. En definitiva, el trabajador, por poner su fuerza de trabajo a disposición, por más que todavía no esté siendo aprovechada, es decir, por más que no haya efectiva prestación de servicio y esté ahí esperando, eso es suficiente para considerarse que el trabajador cumple con su parte de la obligación y entonces que tiene derecho a la remuneración. Y esa es la idea central. De un lado, remuneración, del otro lado, puesta a disposición de la fuerza de trabajo. Esa es la lógica. Entonces esto es muy importante. ¿Qué podemos pensar sobre lo que incluye este concepto tan amplio de la remuneración? Bueno, aquí está el punto, por ahí el punto más importante que vamos a ver, que es cómo reconocemos si algo que entrega el empleador es o no es remuneración. ¿Y por qué nos interesa saber si algo es o no es remuneración? Bueno, precisamente por las consecuencias. Piensen ustedes, si algo que el empleador paga es remuneración, eso va a servir, por ejemplo, para computar en las indemnizaciones, va a servir para computar en cualquier licencia que el trabajador tenga, y va a ser el dinero sobre el cual tengan que hacerse aportes y contribuciones. Entonces es muy importante saber qué es lo que consideramos remuneración y qué no consideramos remuneración. Vamos a poner un ejemplo. La remuneración está compuesta por varios rubros, varios conceptos distintos. Por ejemplo, sueldo básico, horas extra, premio por productividad, cualquiera que a ustedes se les ocurra. Entonces, cada uno de esos conceptos tenemos que ver si son o no son remuneración. Y esta es la discusión. Y cuando ahora observemos las pautas de lo que es la remuneración, vamos a poder empezar a distinguir claramente cuáles son remuneración y cuáles no. Ahora, consideremos un rubro que podríamos llamarlo claramente no remunerativo, que claramente no integra la remuneración, como son, por ejemplo, las asignaciones familiares. Estas son cuestiones de la seguridad social, ¿no es cierto? El empleador tiene que pagar asignaciones familiares, pero son una cuestión de seguridad social que el Estado dice, bueno, pagale, por ejemplo, asignación por hijo, pagale una asignación por hijo. Perdón. Decía Juan Martín salió y dije salí, pero era otro Juan Martín, evidentemente. Cualquier cosa, por favor, avísenme. No, Estoy hablando solo. Genial, cualquier cosa mandame un WhatsApp. La cosa es que, no me acuerdo ahora ni dónde estaba, pero sí, en los beneficios sociales. Imagínense un rubro que no es remuneración, claramente, como los beneficios sociales son de la seguridad social. Entonces, ustedes cuando cobran a fin de mes, cobran un montón de plata con todos los rubros distintos, sueldo básico, presentismo, antigüedad, y por ahí les aparece asignaciones familiares. En mano, entonces, ese mes se llevan 12.000 pesos, vamos a suponer. Pero 2.000 pesos son asignaciones familiares. Entonces, en definitiva, ¿cuánta es la remuneración? 10.000 pesos.
Y es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque si el día de mañana, por ejemplo, me despiden, el empleador tiene que pagar las indemnizaciones calculadas sobre la remuneración, por ende calculadas sobre esos 10.000 pesos, no sobre los 12.000. Y ese es el punto central, tal vez lo más importante de todo esto. Entonces, seguidamente vamos a ver cuáles son las pautas para reconocer qué es remuneración y qué no es remuneración. Pero es importante que nos quede claro esta diferencia. Ahora, este punto también nos sirve para distinguir algo que muchas veces se mezcla y se confunde, que es la remuneración bruta, la remuneración neta, y qué son los aportes y qué son las contribuciones. Eso por ahí nos sirve aclararlo de antemano. Si ustedes tienen una remuneración en el recibo de sueldo, van a ver los distintos conceptos y el total, ¿no es cierto? Entonces, la remuneración va a estar integrada por una suma final que te va a quedar en la mano, por ejemplo, una serie de conceptos, por ejemplo, 10.000 pesos por algo, 5.000 pesos por otra cosa, y después eso genera un total, que es el total bruto. En bruto van a tener 15.000 pesos, pero después van a tener una serie de deducciones, ¿no es cierto? Le van a restar 1.000 pesos para la obra social, por ejemplo, y le van a restar 1.000 pesos para la jubilación, vamos a suponer. No es exactamente el número, por supuesto, que no son esos los porcentajes, pero les van a hacer deducciones. Y en definitiva, después de todas las restas, le va a quedar en mano, le va a quedar acá, en este caso, 13.000 pesos. Entonces, tenemos un claro ejemplo a donde observamos cuáles son los rubros de la remuneración, por ejemplo, sueldo básico 10.000, por ejemplo, premio por producción 5.000, y después las deducciones, es decir, el total en bruto 15.000 pesos, y después las deducciones, aportes a la seguridad social, aportes al sindicato y demás. Entonces ahí tenemos la diferencia entre remuneración bruta y la remuneración en neto. Pero a la hora de calcular indemnizaciones o de ver cuánto es el sueldo que te correspondería en caso de accidente, etcétera, 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 todas las condiciones que vamos a ver en breve, ¿qué es el sueldo verdadero? ¿Cuál es el sueldo que tengo que considerar? Tengo que considerar el sueldo en bruto, no el sueldo que me queda en mano. En neto, la verdad que no es lo que le importa a la ley, porque verdaderamente el sueldo del trabajador y su verdadera remuneración son esos 15.000 pesos. Ahora, que de esos 15.000 pesos se retenga 1.000 pesos para la obra social y 1.000 pesos para el sindicato, no significa que esos 1.000 pesos no hayan sido del trabajador. El tema es que el empleador, por una cuestión de conveniencia, opera como agente de retención. Entonces, los aportes del propio trabajador para su sistema de seguridad social y su obra social, los aportes de ese propio trabajador los hace, por una cuestión de comodidad, el empleador. Pero no significa que eso no sea dinero del trabajador. Es plata del trabajador que gasta 1.000 pesos en su obra social y 1.000 pesos en, por ejemplo, la seguridad social. Pero el empleador la lleva. Y esos 2.000 pesos que retiene el empleador son los aportes. Además de esos aportes, el empleador tiene que abonar contribuciones. Entonces, el empleador no paga 15.000 pesos en total, paga 15.000 pesos y después una contribución adicional que establece el sistema de seguridad social y la obra social. Cada trabajador al empleador le cuesta más que los 15.000 pesos que figuran en el recibo de sueldo. Y en mano, al trabajador tampoco le quedan los 15.000, le quedan 13 precisamente por las deducciones. Entonces, esa es la diferencia entre aportes por un lado, contribuciones por el otro, sueldo bruto y sueldo neto por el otro. Si nosotros lo vemos bien, en realidad vamos a también notar otro punto histórico, que siempre se menciona mucho y sobre todo en campaña electoral. Siempre se menciona y mucho en campaña electoral. El sueldo bruto, el sueldo completo del trabajador, es una suma determinada. Vamos a poner, en un caso particular, vamos a poner 10.000 pesos. 10.000 pesos es el sueldo bruto del trabajador. Ahora bien, habitualmente hay una deducción del 11% que corresponde para la seguridad social, para el sistema integral de la seguridad social. Entonces le retienen un 11%. Entonces le sacan 1.100 pesos. Y después hay otra deducción para la obra social que en general suele ser del 3%. Entonces le sacan otros 300 pesos. Perfecto, seguimos restándole a esa remuneración. Y así se le siguen restando otros conceptos que en general tienen estos valores que estoy mencionando. 11, 13, otro del 2%, para las otras contribuciones, además el PAM y demás. Entonces ahí ya tenemos unos 16%, y en general el sindicato o alguna particularidad de la obra social le termina sacando otro pedacito más, y en total entonces tenemos, y tenemos por ende otro 2%, o sea, otros 200 mangos. Y en general, estas son las deducciones que se producen. O sea, si nosotros vemos cuánto se le deduce un 18%. En general, digo, a veces, no se ve. A veces se le deduce un 18%. Digo, en general, a veces no se le deduce un 18%, se usa un poquito menos, pero en general. Entonces, fíjense cuánto le queda
al trabajador en mano, después de que le hacemos la deducción del 18%, que son todos estos conceptos de la seguridad social, le queda en mano un 82%. 82% que les va a hacer acordar a una frase típica y muy común que siempre observamos, que es el famoso 82% móvil. Esa es la histórica lucha de los jubilados por obtener el 82% móvil. Y si ustedes se fijan, esta idea, ¿de dónde pudo haber surgido la idea del 82% móvil o que el jubilado siga percibiendo básicamente lo mismo que cobraba cuando trabajaba? Porque esa es la idea. En mano le queda el 82% al trabajador. Precisamente eso es lo que quería conseguir el colectivo de los trabajadores y de los jubilados cuando solicitan o cuando requieren el 82% móvil. Y entonces, fíjense ustedes, ¿en qué época pudo haber surgido esa idea? Esa idea surgió, obviamente, en la época del peronismo. Obviamente que había ideas previas, lo que sea, pero tomó más fuerza en esa época. Ahora, si ustedes se fijan, estamos hablando de mitad del siglo pasado. ¿Cuánto se piensan ustedes que era la expectativa de vida de un trabajador a mitad del siglo pasado? Bueno, lamento comunicarles que no era muy alta. La expectativa de vida para los hombres era como de 68 años. Entonces, imagínense, si ustedes se jubilan a los 65 y se van a morir en promedio a los 68 años, te tienen que bancar básicamente 3 años. El tema es que ahora la expectativa de vida es muchísimo mayor, es hasta de 78 años. Entonces, te tienen que bancar de los 65 a los 78, ya son 13 años pagándote el mismo sueldo que venías ganando cuando te jubilaste. Porque recuerden que el 82% móvil es básicamente lo mismo, es pagarte el mismo sueldo en mano que cobrabas cuando trabajabas. Entonces, por esta razón es que no va a pasar, por más promesas que se hagan, no va a ocurrir que nadie les dé el 82% móvil, porque no hay plata para el 82% móvil. O sea, es muy difícil conseguir la plata, habría que hacer una reforma integral de todo el sistema impositivo y de la redistribución de la riqueza para llegar al 82% móvil. Es decir, cuando alguien le quiera vender 82% móvil, gente, no compren, ¿eh? No es muy verdad. Así que, por más que lo diga la Corte, por más que lo pidan los sindicatos, por más que lo pidan los jubilados, el 82% móvil está un poquito lejos, la idea está difícil. En el 65, en el 45, en el 55, era posible, es decir, en el primer gobierno de Perón, del 46 al 55, sí, por ahí era posible, pero hoy es muy difícil, la verdad es esa. Y acá y en todo el mundo, en realidad. Así que bueno, en principio ahí tenemos entonces por qué es tan importante detectar si algo que recibe el trabajador es remuneración o no es remuneración. Y precisamente cuáles son las consecuencias en el bolsillo y en la vida del trabajador. De vuelta, aportes y contribuciones, licencias por enfermedad, cualquier licencia que uno tenga, un accidente de trabajo, va a recibir una prestación, pero esa prestación se calcula en base a la remuneración, indemnizaciones, etcétera, todas se calculan con la remuneración, y por eso lo importante. También es interesante que se vea bien el tema de la remuneración a los efectos de entender cuáles son las distintas características que esa remuneración tiene para ver cómo la protege la ley. La ley tiene una enorme protección para el salario precisamente por la histórica naturaleza fraudulenta que hubo en las relaciones laborales, donde los empleadores siempre buscaron la manera de que esa remuneración o se pague menos o que se pague de una forma que no lo perjudique tanto, y por eso también es importante este punto. Ustedes saben que la remuneración puede ser en dinero o en especie. Y lo habitual es que nosotros pensemos en la remuneración como una suma de dinero. Y está bien, la lógica es esa. De hecho, hay una previsión específica en la ley, que es la previsión me la anoté por acá porque nunca me acuerdo. Acá. En el artículo 107 de la Ley de Contrato de Trabajo está una previsión específica sobre la remuneración en dinero y en especie. En especie, básicamente, cualquier cosa que el trabajador reciba, que no sea una suma de dinero de moneda, de moneda oficial del país, entonces eso es en especie. Y entonces puede ser, ponele, un patacón, no saben lo que es un patacón, ¿no? No saben lo que son los patacones. Esa es la tristeza que tengo. Bueno, en una época muy antigua existían cosas que se llamaban patacones, lecops y otras monedas que eran cuasi monedas, básicamente, que tenían cierto curso legal, pero que eran de menor aceptación que el peso, en verdad, ¿no es cierto? Que los pesos. Entonces, patacones, lecops, después googleenlo, por favor, no me hagan quedar tan mal, existieron, o le dan vales alimentarios, o le dan
no sé, útiles, ropa, productos que hace la propia fábrica, todo eso es remuneración en especie. Sigue siendo remuneración, aunque no sea dinero, siempre y cuando, dice la ley, se pueda apreciar en un valor dinerario. Entonces, básicamente, si ustedes, por ejemplo, trabajan en una casa de ropa, vamos a poner una casa cheta, vamos a suponer que trabajan en Rapsodia, y entonces ustedes son vendedores de ropa en Rapsodia, y de pronto a fin de mes le pagan el sueldo básico y además le dan 1.000 pesos en productos, que si es en Rapsodia es un top, así de chiquito, o ponerle, no sé, un collarcito berreta de alpaca, pero bueno, 1.000 pesos, gente, es así como funciona. Entonces, vamos a suponer que le dan la plata más productos. Esa remuneración es en especie, esa es la idea, y la ley sobre este punto tiene una previsión específica, como les dije en el artículo 107, tiene una previsión específica precisamente por los abusos que solían existir, y sobre todo más a principios o a mediados del siglo pasado, muchos abusos sobre la forma de abonar esa remuneración. ¿Y qué dice la ley? La ley dice, básicamente, y esto es importante, que del 100% de la remuneración, solamente si quieren pagar en especie, solamente van a poder pagar un 20% de la remuneración en especie. No más. No se pueden zarpar y decirle, por ejemplo, te tengo que pagar el sueldo básico y pagarle, no sé, 10 jeans y 5 remeras. No, tienen que pagar el 80% en efectivo y solo el 20% lo pueden hacer en especie. Esa es la idea. Y esto es lógico, porque como les dije, en otras épocas, lo que hacían los empleadores, y sobre todo en los lugares agrarios, en los lugares más alejados por ahí de las ciudades, ¿qué hacían los tipos? Le pagaban al trabajador con productos del almacén que el dueño era el propio empleador. O sea, vamos a suponer que era un trabajador agrario y trabajaba en el campo para un empleador. Ahora, ese empleador también tenía el almacén del barrio. Entonces al tipo le pagaban en comida del almacén que era del propio empleador. Nunca le daban un peso al trabajador. Eso es entonces el motivo por el cual la ley, pensando en esos típicos fraudes, históricos fraudes, que le pagaban al trabajador una cuenta en el propio almacén, a veces el trabajador terminaba debiéndole guita al empleador. O sea, le hacían como como que le fiaban, y el trabajador sacaba los productos para comer del almacén, y después a fin de mes le descontaban lo que había consumido del sueldo. Ahora, fantástico, a veces le descontaban tanto y había consumido tanto que terminaba debiendo guita al trabajador. Entonces, por eso mismo es que el legislador dice, no, 20% como máximo, y es importante. Ahora, este punto ha traído cierta confusión. Yo lo interpreto de otra forma que no lo interpreta diría, gran parte de la doctrina. Básicamente la idea es la siguiente. ¿Qué pasa si yo cobro? Vamos a poner números simples. ¿Qué pasa si yo cobro 8.000 pesos en dinero y en especie el empleador normalmente me da 2.000 pesos en productos? Entonces en total cobro 10.000 pesos y estamos respetando la proporción que vimos que es el máximo del 20%. Está perfecto por acá. Bárbaro. Lo que pasa si un día, un mes, me quiere regalar otros 8.000 pesos en productos. Me quiere dar 8.000 pesos. No 2.000, me quiere dar una banda de productos. Entonces, aquí es a donde la doctrina no resuelve muy bien y dice, no, el máximo es el 20%. Bueno, pero el 20% son 2.000. ¿Qué hacemos con los otros 6.000? 2.000 los consideramos correctos, ¿no es cierto? Y los otros 6.000, ¿qué son? Y acá es donde he visto errores de todo tipo. Algunos sosteniendo, por ejemplo, que estos 6.000 no son remuneración. No tiene ningún sentido esta postura. Ningún sentido. Porque si es una ganancia que recibe el trabajador como consecuencia del trabajo, es el concepto mismo de lo que es una remuneración. Entonces no tiene sentido decir que esos 6.000 pesos adicionales que superaron el 20% son remuneración. Otra idea sería, bueno, no, si pagó 8.000, ese 8.000 es el 20%. Le tendrá que pagar toda la plata, le tendrá que pagar el 80% en dinero. Otra locura. Imagínense entonces que el empleador quiere darle más, quiere hacerle un favor, en lugar de darle 2.000, darle 6.000, y va a venir alguien a obligarlo a completar con plata para llegar al 80%. Entonces, si 8.000 pesos eran en especie, y 8.000 pesos es el 20%, entonces el tipo tiene que completar con, no sé ni hacer la cuenta, el 20% de cuántos es 8, de 16.000. Ponele, le tiene que hacer pagar otros 8.000 pesos o más, ¿no? No, le tienen que hacer pagar 16.000, lo que dije, 16.000 pesos para que esto sean 24
24.000, que sería el 80%, y los 8.000 sería el 20%. Un horror, o sea, por querer pagar de más remuneración en especie de más, alguien pensó que tendrían que completar hasta el 80% en dinero. Una locura también, una locura. La mayoría resuelve muy fácil. La mayoría sencillamente te dice, la remuneración tiene que ser el 80% como mínimo, el 80% en dinero, y como máximo el 20% en especie. Y no te dice más nada, es decir, no te explica qué pasa si te pagan más del 20%. La respuesta correcta, para mí, pero es la correcta, porque si no es muy incoherente todo el sistema, es la siguiente. La respuesta correcta es la siguiente. Lo que confundieron los doctrinarios en general, o la doctrinaria que lo confundieron, no todos no creo que todos lo hayan confundido, yo no lo leí bien en ningún lado, pero no importa. Lo correcto es lo siguiente. Existe una remuneración que el empleador tiene que pagar obligatoriamente. ¿Cuál es? Bueno, básicamente, y esto es, por más que vamos a hacer una pequeña mención un poquito más adelante, pero ustedes lo conocen, el sueldo mínimo vital y móvil es lo mínimo que el empleador tiene que pagar, por supuesto. Ahora, además del sueldo mínimo vital y móvil, también hay otros sueldos que son obligatorios y mínimos, que ya no establece el Estado en general el sueldo mínimo vital y móvil, sino los propios convenios colectivos de trabajo. Ustedes saben que toda actividad laboral, todas, salvo muy poquitas, y yo siempre digo lo mismo para hacer un poco de propaganda aquí a los chicos que también nos convocan a estas charlas, es una de las pocas actividades del país en donde no hay un convenio colectivo específico que proteja a ese grupo de trabajadores, es en los trabajadores de los estudios jurídicos. O sea, todo el mundo tiene convenio colectivo, gastronómico, camionero, metalúrgico, todo, pero lo que sea, vitivinícolas, todos tienen. Se me ocurren las cosas importantes en cuarentena, vitivinícolas. Todos tienen un convenio colectivo, pero los que no tienen convenio colectivo son ustedes. Es decir, trabajadores de estudios jurídicos no tienen convenio colectivo que los proteja. Y por eso está bueno que haya organizaciones que intenten. Pero en general, todas las actividades tienen un convenio colectivo. Y ese convenio colectivo establece sueldos mínimos, de acuerdo a cada categoría de trabajo. Entonces, hay un sueldo mínimo. Y a lo que se refiere la ley es, si lo interpretamos correctamente, es a eso. ¿Cuánto es el sueldo mínimo? Vamos a suponer que el sueldo mínimo vital y móvil son 5.000 pesos, y vamos a suponer que el sueldo mínimo, de acuerdo al convenio colectivo de trabajo, son 10.000 pesos. Vamos a suponer que el sueldo mínimo son 10.000 pesos. Como ustedes saben, el derecho de trabajo funciona así, todo lo que supera los máximos legales es absolutamente válido. Ustedes quieren pagar de más, paguen todo lo que gusten de más. Quieren pagarle 100.000 pesos, pueden pagarle 100.000 pesos. Lo que no pueden hacer es pagarle 9.000. Entonces el punto es, el sueldo mínimo son 10.000. Y a lo que se refiere la ley es a esto, me parece a mí. Estoy casi seguro que es así. A lo que se refiere la ley es que ustedes no pueden decir que le van a pagar esos 10.000 pesos, que es el mínimo, en 10.000 pesos en mercadería. No. Lo que dice la ley es, vos tenés que cubrir, aunque sea el 80%, o sea, 8.000 pesos, en dinero. Solo podés imputar a ese sueldo básico 2.000 pesos porque es el 20%. Todo lo que, si vos querés darle más, no hay ningún problema. Entonces, si vos quisieras dar, por ejemplo, en lugar de 2.000, quisieras dar 2.000 y 5.000 pesos más en productos, básicamente la idea es simple. Cumpliste a la perfección la ley. Porque la ley te pide que cumplas con el 80% de lo que es el sueldo, que lo pagues en dinero. El 20% restante lo puedes pagar en especie, pero solo el 20%. Ahora, si te pasaste y pagaste, por ejemplo, como el caso, 5.000 pesos más en especie, no hay problema. Si vos querés pagar de más, está todo bien. ¿Y eso es remuneración o no es remuneración? Y sí, obvio que es remuneración. Es remuneración en especie, pero es remuneración. Entonces, ¿cuál es la remuneración de este tipo total? Bueno, este tipo tiene 15.000 pesos de remuneración, de los cuales 7.000 son en especie y 8.000 en dinero. Entonces ahí no se preocupen, porque por más que la proporción de remuneración en dinero y en especie es casi del 50% y 50%, no hay ningún problema, porque la idea del 20% es para cumplir los mínimos legales. Mínimos, siempre el derecho de trabajo es mínimos legales. ¿Funciona más? Mínimos legales, ahí está, siempre. No es una cuestión de establecer formas rígidas de imponer remuneraciones, imponer obligaciones. Son siempre mínimos. Orden público de protección implica que lo mínimo que tienes que cumplir es con esto. Entonces esa es la solución correcta. Ahora, fíjense porque esto es muy importante. Si ustedes pagan 7.000 pesos en especie,
además de pagarle eso en remeras, en pantalones, en lo que sea, no se olvide que tiene que hacer aportes y contribuciones, porque toda remuneración tiene aportes y contribuciones. Entonces el empleador, además de la ropa, va a tener que ir y pagar en efectivo ese porcentaje de aportes y ese porcentaje de contribuciones. Y yo sé que esta es plata del trabajador, ¿por qué el empleador tendría que pagarle los aportes que son del trabajador? Esto tendría que sacarle plata de acá. ¿Por qué no tiene que agregar más dinero al empleador? Bueno, uno puede ir al ANSES y llevarle un pedacito de corpiño y decirle, tomá, acá está el porcentaje de aporte sobre la remuneración en especie. Es ridículo. El empleador que quiere pagar en especie puede hacerlo a la perfección, pero va a tener que integrar aportes en dinero y contribuciones en dinero para ANSES. Así que es muy importante que quede todo esto bien claro. Ahora, si ya tenemos bien la idea de lo que es una remuneración en dinero, en especie, cuáles son los límites y la importancia de determinar si una remuneración tiene carácter de remuneración efectivamente o si se trata de otra cosa distinta que la doctrina llama no remunerativa, entonces ahora sí podemos ver algunos caracteres importantes de la remuneración, que siempre se menciona en la doctrina. A mí, las clasificaciones, los caracteres y estas cosas en general mucho no me divierten. Calculo que ustedes tampoco, pero no importa, no es una cuestión de diversión. Pero no me divierten en el sentido de no los encuentro útiles. Pero bueno, hay que verlos igual. Entonces avanzo sobre esto de los caracteres y después, en todo caso, hago una pequeña pausa para ver si tenemos alguna consulta. Pero digo que el tema de caracterizar algo no me parece muy útil por las consecuencias. Pues si yo caracterizo la remuneración y digo que la remuneración es, por ejemplo, de carácter alimentario, o que es suficiente, o que la remuneración tiene que ser igualitaria, o tal cosa. La pregunta es, ¿qué pasa si no cumple con un carácter? Si no cumple con un carácter que no es una remuneración, no, obviamente sí es una remuneración. Entonces, ¿para qué me sirve caracterizar? Una cuestión didáctica. Pero si la caracterización es didáctica, está bueno que sea didáctica para, en todo caso, el que quiere dar la clase o quiere hablar de esa didáctica. Pero si al alumno es una cuestión simplemente de memorizar caracteres de la remuneración, no sé si es tan útil. A mí lo que me interesa no son tanto los caracteres, sino como las consecuencias o las previsiones específicas que tiene la ley. Por ejemplo, por el hecho de que la remuneración se la considera de carácter alimentario, es importante saber esto porque tiene una protección adicional. Nada más que por eso, o sea, lo que importa saber es que tiene una protección adicional. Por eso entonces este tema mucho no me interesa. Pero bueno, en definitiva, hablemos algo de eso. La remuneración, dice la doctrina en general, tiene que ser suficiente. ¿Y a qué se refiere esto con suficiente? Bueno, la idea es que supuestamente la remuneración debería llegar a cubrir las necesidades básicas de alimentación, vestimenta y esparcimiento del trabajador, vivienda y esparcimiento del trabajador. Y acá nos empezamos a encontrar o a topar con los problemas entre lo que debe ser y lo que en realidad es. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los sueldos mínimos de la mayoría de los convenios colectivos y los sueldos mínimos vital y móvil en general para todas las actividades no son suficientes como se indica, no son realmente de suficiente entidad como para poder cumplir todas estas previsiones sobre vivienda, alimentación, esparcimiento. La verdad, es un poco como, yo diría, es una pequeña idea general que tiene la ley, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, la idea de que sea suficiente remarca este punto de el carácter o la especialidad de que este sueldo es para vivir. Por ende, como es para vivir, tiene una serie de protecciones importantes. Es de carácter alimentario, tiene una serie de protecciones importantísimas. Por ejemplo, y esto es lo más importante, y esto es lo que habría que haber dicho sin tanto problema con el carácter, pero bueno, es que el sueldo es inembargable en cierta parte. ¿En qué parte? Y esto es importante tal vez para que quede claro. La remuneración es inembargable. ¿Pero en qué fragmento? La ley dice básicamente que habrá una regulación que se encargue de determinar en qué fragmento va a ser embargable o inembargable la remuneración. Y eso lo regula un decreto viejo, que es el decreto 488 del 87. Es viejísimo. Pero ese decreto básicamente regula qué fragmento de la remuneración se puede embargar. Esto sí es importante. Entonces, lo que dice el decreto es, el salario mínimo vital y móvil es inembargable. Dice, salvo por deudas de alimentos. Los alimentos sí se pueden embargar. Pero en general, el sueldo mínimo vital y móvil es inembargable.
A renglón seguido dice, y después tenemos otro nivel. El segundo nivel es hay tres niveles entonces. Tenemos el nivel del sueldo mínimo vital y móvil, y vamos a ponerle un monto, vamos a suponer que este sueldo, voy a marcar acá para que no me pase de ahí, el sueldo mínimo vital y móvil entonces vamos a poner que es de 15.000. En realidad es un poquito mayor, pero vamos a poner que es de 15.000 pesos. Después hay un segundo nivel, que es, desde el segundo nivel, este sería el primer nivel, sería sueldos hasta el doble del mínimo vital y móvil. El primer nivel, mínimo vital y móvil, esto es inembargable. Inembargable. Salvo deudas alimentarias. Eso siempre se puede embargar porque es una cuestión central de la propia familia, y la idea es precisamente que el sueldo alcance para mantener una familia. Entonces, el segundo nivel, en cambio, es hasta el doble del sueldo mínimo vital y móvil. Entonces, desde 15.001 hasta 30.000, el decreto permite embargar hasta un 10%. Hasta un 10%. Ahora, fíjense ustedes, esto no es ilógica la norma, obviamente. Obviamente que si ganás 15.001 peso, no te pueden embargar el 10% porque te sacarían 3.000 pesos, 1.500 pesos, y entonces estarías mejor cobrando 15.000 que cobrando 15.001. Obviamente, el 10%, esto no está bien claro, pero es obvio, entonces no trajo mayores discusiones. Obviamente ese 10% que se puede embargar es el 10% por lo que supera el mínimo vital y móvil. Entonces te podrían embargar, en el caso de que cobres 15.001 peso, te pueden embargar el 10% de un peso. O sea, te pueden embargar 10 centavos. Pero si cobras 30.000 pesos, te pueden embargar el 10% de lo que supera 15.000, es decir, el 10% de esos 15.000 que supera los 15.000 del sueldo mínimo vital y móvil. Pero te podrían embargar 1.500 pesos. Pero la idea es obvia. No lo aclara el legislador, no queda 100% claro, pero es obvio. Y después el tercer nivel es aquellos que superan el doble del mínimo vital y móvil. Este es el último nivel. En ese caso, el máximo, es decir, desde 30.001 en adelante, ¿no? Y para arriba. En ese caso, dice la ley, se puede embargar en un 20%. Y de vuelta, acá sí que no lo dice para nada, no hace ni una mínima mención, pero es obvio que funcionaría en forma escalonada. Es decir, 15.000, vamos a suponer que vos cobrás 50.000 pesos. Sobre los primeros 15.000 no te pueden embargar nada. Desde los 15.000 hasta los 30.000 te pueden embargar un 10%. De ahí te pueden sacar 1.500 pesos, que es lo que superó al sueldo mínimo vital y móvil, y hasta el doble del sueldo mínimo vital y móvil. Y después lo que supera el doble de ese sueldo mínimo vital y móvil, es decir, de los 30.000 hasta los 50.000, te pueden embargar el 20%, si te pueden embargar 4.000 pesos. En total a ese trabajador le pueden embargar 4.000 pesos por lo que superó el doble, más 1.500 pesos por lo que superó el sueldo mínimo vital y móvil. Entonces, así funcionaría. Porque si no, obviamente, si no sería tan estúpido como que si cobras 15.001 pesos, estás peor que si cobras 15.000. Obvio que no funciona así. Penosamente, lo que sí funciona así es el impuesto a las ganancias. Ustedes si ganan, por ejemplo, vamos a suponer que el piso de impuesto a las ganancias es de 15.000. Entonces, si ustedes ganan 15.000, no te hacen descuento de la ganancia. Ganan 15.001 y te hacen el descuento de la ganancia y terminás perdiendo plata. Es una cosa increíble, absurdo. Pero bueno, esto no es tan absurdo. Entonces, el sueldo mínimo vital y móvil es un límite especial que la norma toma como base para ver si un sueldo es embargable o no es embargable. Por eso es tan importante. Bien, perfecto. Hay otros caracteres que también menciona mucho la doctrina, como el carácter de la continuidad, es decir, que es una prestación que, como el contrato de trabajo es de tracto sucesivo, también es lógico que el sueldo sea sucesivo. No sé para qué se habla de esto, pero está en los libros. Lo mismo que, por ejemplo, uno por ahí que sí sea importante, el carácter de la igualdad. El sueldo tiene que ser igual. Y esto hace referencia a un principio directamente, es un principio constitucional. Igual remuneración por igual tarea. Y la idea es básicamente que si hay dos personas en la misma situación, no podrían ser discriminadas, salvo, y esto está en el artículo 81 de la ley, salvo que sea por razones de mayor eficiencia o productividad. Es decir, se puede discriminar a dos personas si son diferentes. Ahora, si es el mismo trabajo con la misma capacidad de hacerlo, básicamente solamente se debe abonar la misma remuneración. Ahora, ¿qué pasa si el empleador, ahora termino esta idea y vemos,
¿qué pasa si el empleador abonara a dos personas que hacen la misma tarea un sueldo distinto? Y el empleador en todo caso diría, no, lo que pasa es que tienen distinta capacidad, distinta eficiencia o productividad. Si hubiera una discusión, ¿quién debe probar qué cosa? La respuesta es simple. El trabajador debe probar que él hacía la misma tarea, es decir, que tenía la misma categoría, por ejemplo, laboral, que otro trabajador que cobraba más dinero. Entonces es importante, uno, identificar cuál es el otro trabajador que tenía la misma categoría o que tenía la misma función técnicamente, y después identificar que efectivamente cobraban distintos sueldos, es decir, que le pagaban más al otro. Entonces, si eso ocurre, y solo si se puede demostrar eso, entonces ahí sí se da vuelta la carga probatoria, y es el empleador el que debe demostrar que él le pagaba más a otro precisamente porque era más productivo, ¿está bien? Así que ahí, así se va distribuyendo la carga. El trabajador prueba que era la misma tarea y que hay diferencia de sueldo, y el empleador debe probar por qué hubo diferencia de sueldo. ¿Está bien? Porque por ahí era más productivo, más eficiente, lo que sea. ¿Tenemos alguna pregunta por ahora? Sí, tenemos dos. Dale. Una que es anterior, que dice, ¿y los juicios de reajuste? ¿Qué pasa con los juicios de reajuste? Y si querés, te hago la otra, o cuando tengas que responder, te hago la otra. Dale. Después dice, si una persona está mitad formal, mitad informal en un trabajo y cobra 14.800 en blanco, ¿cómo sería ahí el tema del embargo de alimentos? Bien. Bueno, vamos primero a lo de la seguridad social, porque esto viene con relación a lo del 82% móvil que había mencionado. Me parece interesante el comentario, porque es verdad, la justicia, de hecho la Corte Suprema, en el fallo Badaro, que es un fallo muy conocido, ha establecido que a los jubilados le tienen que pagar el 82% móvil, porque es una previsión social que tiene jerarquía constitucional. Ahora, la realidad es que ese es un fallo que luego se aplica a cada uno de los jubilados en forma personal, porque nosotros tenemos un sistema de control de constitucionalidad difuso. Entonces, cada uno de esos jubilados tendrá que hacer un juicio y solicitar el 82% móvil. Los juicios por eso tardan añares, y cuando salen, o bien los jubilados ya se murieron y los que cobran son los abogados el 30%, porque cobran el 30% sobre la plata que el retroactivo de la jubilación, o ya cuando terminan cobrando, los peores momentos ya los pasaron, por así decirlo, están esperando la carroza. Porque realmente tardan años y años, más de 5 años, a veces 10 años, es una barbaridad lo que tardan. Y encima, una vez que conseguís la condena, tenés que entrar en la previsión presupuestaria del Estado, así que terminás cobrando al año siguiente al que sale la condena. Es hermoso, no saben lo hermoso que es. Pero bueno, más allá de que efectivamente la Corte dice que corresponde el 82% móvil, en la práctica no lo estamos teniendo. No lo tenemos, ni lo tendremos, no va a ser nada fácil que ocurra, y cada vez que se toma una decisión como la que tomó la Corte, de poner 82% móvil, se pone una presión fuertísima sobre el presupuesto y sobre las arcas del Estado. Así que no es tan simple el tema. Era muy simple por ahí, o no sé si era muy simple, pero era más simple en el año 1946. No sé si es muy, muy simple en esta época, ese es el punto. Y después el otro punto era sobre el pago en negro. Bueno, y acá es muy importante aclarar, porque esto lo iba a ver un poquito más adelante, pero no importa, lo adelanto ahora, que la remuneración en negro, ¿es remuneración o no es remuneración? Por supuesto que es remuneración. Ya vamos a ver los caracteres de la remuneración, pero básicamente es algo que te entregan por trabajar. Por ende, es remuneración. Ahora, que el empleador incumpla en el registro no significa que eso deje de ser remuneración. Ahora, a veces, como ustedes van a ver en este caso mismo, eso de tener remuneración no registrada beneficia tanto al empleador como al trabajador. Y por eso muchas veces escuchamos de los empleadores esa defensa, es decir, yo lo tenía en negro porque él me pidió que lo tenga en negro. Ustedes saben obviamente que esa no es defensa de nada. El empleador no puede excusar su incumplimiento legal diciendo que se lo pidió el trabajador, porque estos son derechos que son de orden público y por ende no pueden pedirlo el trabajador ni concederlo al empleador. Así que es de orden público, no se puede hacer. Pero es cierto, sí, es verdad, que cuando hay parte de la remuneración que no está registrada o que se le hace figurar como no remunerativo, que ya vamos a ver eso, es el punto por ir a la clase, esa plata que es no remunerativa o que no está registrada, esa plata no tiene aportes y no tiene contribuciones. Entonces, el trabajador
no le deducen nada, le queda todo en mano, y el empleador no tiene que pagar contribuciones. Así que es como bueno para los dos. Y para muchos trabajadores, a veces, que están, por ejemplo, cobrando un plan social o cobrando alguna ayuda del gobierno, si están en blanco, pierden el plan social. Entonces también te piden de rodillas que no lo pongas en blanco, precisamente para poder cobrar el sueldo en negro y el plan social también. Entonces, todo esto ocurre. A veces al trabajador hasta diría les conviene que esté en negro, pero la verdad es que la ley es de orden público y entonces ni el trabajador ni el empleador pueden decidir si poner un trabajador en negro o en blanco. El tipo tiene que estar registrado. Y entonces, si hubiera un embargo, obvio que se embarga lo que figure, y va a figurar lo que está en blanco. Entonces lo que está en negro zafó del embargo. Precisamente por eso muchos trabajadores quieren estar en negro. Pero no se puede. El empleador debería negarse, porque el que después incumple es el empleador, y el que se morfa un juicio, y la sanción es el empleador. Así que ojo con ese tema. Vamos a tener en unos días un curso sobre, estábamos pensando, sobre hacer liquidaciones laborales, y van a ver la importancia entonces, y lo graves que son las sanciones que impone el legislador al empleador que tiene un trabajador en negro. Son jodidísimas. Entonces, por eso les digo, hay que tener mucha atención con este tema. Tenemos dos consultas, sí. Dale. Dice, cuando un trabajador cobra mínimo vital y móvil y adeuda cuota alimentaria y paga 10.000 por cuota de un auto y solo le quedan en mano 5.000, ¿cómo se hace para exigir 4.200 de cuota alimentaria? Esos son problemas prácticos. A ver, la realidad es esta. El embargo sobre las cuotas alimentarias es muy delicado, es un tema muy delicado. Pero es cierto que lo único, ya lo borré, que lo único que se puede embargar siempre son las cuotas alimentarias. Lo que tiene que hacer ese trabajador en todo caso es presentarse ante el juez, denunciar su situación económica y que se le ajuste la cuota alimentaria. Pues tal vez le estaban deduciendo 4.000 pesos cuando el tipo estaba cobrando 40. Y ahora, por ejemplo, lo echaron y está cobrando 15.000, 20.000 pesos, y le siguen deduciendo 4.000 pesos. Entonces lo que hay que hacer es un reajuste de la cuota alimentaria. Esto sí puede ocurrir. Pero después los problemas económicos de los trabajadores son constantes y abundan, así que no es un problema del ser y no de nuestra norma y del deber ser. Ok, hay otra pregunta. Sí. ¿Las indemnizaciones por despido se pueden pagar en dinero y el 20 en especie? No. Las indemnizaciones, y esto está buena la pregunta, la indemnización no es remuneración. Una cosa es una indemnización y otra cosa es una remuneración. Ahora vamos a ver las condiciones que tiene que tener la remuneración para ser remuneración, pero lo que está claro es que una indemnización no es remuneración. Como no es remuneración, no puede pagarse de otra forma que no sea en dinero. Las indemnizaciones son dinerarias. Salvo que se condene, por ejemplo, en un caso, una indemnización a pagar y hacer o entregar. Pero eso es otra cosa. En general, la indemnización es una suma monetaria que compensa de alguna forma o intenta compensar los daños y perjuicios sufridos por alguna razón. La indemnización por despido, que son los daños y perjuicios sufridos por la ruptura injustificada del contrato, entonces no es una remuneración. Y esto, estamos viendo, son previsiones específicas de la ley para la remuneración. Así que ojo ahí con no mezclar. ¿Bien? ¿Alguna otra cosa? ¿Estamos bien? No, por ahora no. Perfecto. Bueno, sigamos, no me acuerdo dónde me quedé. Invariabilidad, ya hablé. Bueno, está bien. Estaba hablando de los caracteres, ¿no es cierto? Bueno, de la igualdad, sí, está bien. Después, hay otros caracteres, conmutatividad, onerosidad. ¿Cómo no va a ser onerosa la remuneración? En serio, la doctrina en esto es como, no sé, me parece muy poco útil. Vamos a pasar directamente a algo útil. Vamos a pasar a la forma de determinar cuándo algo que nos entregan es remuneración o no es remuneración. Y para eso tenemos que volver a remitirnos al artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo. Básicamente hay pautas que uno puede identificar en base a la definición sobre la forma en que se puede reconocer si algo que nos dieron es o no es remuneración. Y básicamente hay 3 pautas. En realidad hay 2 pautas y una pauta muy trucha. Pero básicamente es lo siguiente. La primera pauta es súper amplia. En realidad son todas también. Básicamente es, la remuneración tiene que ser un incremento patrimonial. Es decir, inmediatamente surge el primer punto. La remuneración es siempre una ganancia para el trabajador. Nunca puede ser una compensación de una pérdida o lo que sea. Y por eso me refería al tema de la indemnización. Una indemnización no es una ganancia.
no hay que confundir ese punto. Pero la remuneración siempre es un incremento patrimonial, siempre es una ganancia, un incremento en el patrimonio del trabajador. Ustedes van a decir, bueno, todo es un incremento en un patrimonio, si me dan una remera es un incremento en un patrimonio, es todo un incremento en un patrimonio. Y la respuesta es correcta. La gran mayoría de las cosas que el trabajador reciba van a ser un incremento patrimonial y vamos a ver entonces que casi todo cumple con la primera pauta, salvo alguna excepción que también vamos a ver en un momento. La segunda pauta para reconocer si algo es una remuneración o no es una remuneración es que ese incremento patrimonial sea consecuencia al menos mediata del contrato de trabajo. Y ustedes van a decir, y sí, a mí la plata me la dan por el contrato de trabajo. Entonces, sí, es verdad, esta es otra pauta tremendamente amplia, de modo tal que cualquier cosa que el trabajador reciba por el trabajo, prácticamente asegúrense que va a ser remuneración. Y con esa óptica la tienen que ver. El principio general es que casi cualquier cosa que el trabajador reciba como consecuencia de su trabajo es remuneración. Después hay una tercera pauta que yo le digo la pauta más argentina, porque es salvo que no. O sea, salvo que se diga que no. Entonces, esto es lo que empieza a torcer y a generar problemas. Es decir, hay una definición sobre lo que es la remuneración y después puede haber un legislador que diga, bueno, pero en este caso, este dinero no es remuneración. O un decreto que diga, no, bueno, esta plata que le da el empleador no es remuneración. O mismo los sindicatos negocian, y esto es muy común, un aumento salarial no remunerativo. Y uno dice, si es un aumento salarial, es por definición salario. Es absurdo que después digamos que ese salario no era salario no remunerativo. Es tan absurdo como el café descafeinado, o es tan engañoso como la historia sin fin. O sea, es una mentira. Está mal. Este salario o remuneración no remunerativa es un absurdo. Pero lo tenemos. Y por eso digo, la tercera pauta, es la pauta más argentina, es que me caguen las otras dos pautas. Por ende, ¿se pueden decir malas palabras en este canal? Pues yo en el mío sí digo malas palabras. Moderadas. A mi canal, que se llama Derecho del Trabajo en Cuarentena. Es fundamental que le den like y que se suscriban, y que miren hasta que sean felices. No, en serio, es un canal que armé precisamente porque la mayoría de las comisiones no se están dando clases. Y a muchas comisiones no se están dando clases, y nosotros en la comisión en la que yo participo, en una de las dos comisiones que yo participo, sí damos clases, y hacemos clases en vivo, y yo después las subo también, las dejo, tanto las clases en vivo como los videos específicos que armamos. Entonces, tal vez les sirvan esos videos. Y de hecho hay una clase sobre remuneración también ahí, por si les queda alguna duda. Pero en definitiva, sí, volviendo a la idea, a la definición, hay como una pauta, que es como desconocer las otras dos. Y sí, penosamente existe, y sí, penosamente los trabajadores cobran sumas no remunerativas, ya sea por el sindicato, o ya sea mismo, si recuerdan, hace unos años, durante el gobierno de Macri, se salió un decreto en un momento que otorgaba una suma no remunerativa. Esto ocurrió durante el gobierno de Macri y también ocurrió en el año 2001, durante el gobierno de la Rúa. Se daban decretos no remunerativos, y posteriores también, decretos que obligaban al empleador a pagar sumas no remunerativas. No puede ser un pero que tiene que pagar el empleador que sea no remunerativo. No tiene sentido de acuerdo a la definición. Entonces, vamos a ver ahora en un minutito que esto fue después, se lo declaró inconstitucional. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero el tema son estas pautas, nos tienen que quedar muy claras. Cuando yo digo que es un incremento patrimonial, vamos a ver que casi todo entra dentro de esta primera pauta. Pero hay algunos rubros que no. Entonces veamos algunos rubros específicos para ver si gozan de este carácter remunerativo o no remunerativo, de acuerdo a las pautas que observamos, y enfoquémonos específicamente en las primeras dos pautas. Incremento patrimonial, consecuencia al menos mediata del contrato de trabajo. Esas serían las dos pautas que vamos a observar ahora. Y pensemos, por ejemplo, en uno de los que nos ayuda a observar la importancia de las pautas, que es el caso de los viáticos. El viático es un monto que se le otorga al trabajador precisamente para solventar los gastos que le pueden demandar el tener que desplazarse para cumplir alguna tarea, desplazarse al establecimiento. Y esto incluye, por ejemplo, tanto lo que es el viaje en sí, es decir, el transporte, como también si hace falta algún refrigerio, alguna comida, también entra dentro del concepto general de viático, o si tienen que pasar una noche en un hotel, por ejemplo, porque se tienen que ir todo el día a trabajar, entonces también esos son los conceptos que entran dentro del criterio de lo que es un viático. O sea, el viático parece como si fuera solo para viajar, pero en realidad es viajar y todo lo que hace a ese viaje. Comer y hospedarse también entra dentro del viático. Ahora la pregunta es la siguiente. Los viáticos que te da el empleador,
¿son remuneración o no son remuneración? Y la respuesta correcta es, depende. Los viáticos están regulados en el artículo 106 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y el artículo es muy claro y dice, el viático es remuneración. ¿Por qué es remuneración? Y bueno, porque es un poco de plata, que es un incremento patrimonial, que es como consecuencia del trabajo. Entonces, si a mí me dan 1.000 pesos para viáticos, esos 1.000 pesos son remuneración. Dice la ley, salvo que esos viáticos se den contraentrega de los comprobantes de gasto, dice. Si es contraentrega de los comprobantes de gasto, entonces no es remuneración. Entonces es un concepto no remunerativo. Y fíjense que esto respeta la primera pauta que mencioné. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, van de viaje porque tienen que hacer algo del trabajo. Y entonces cuando van de viaje tienen que pedir el ticket del micro de larga distancia que los llevó hasta ese lugar, o del avión. Tienen que pedir el ticket de la comida, y tienen que pedir la factura del hospedaje. Entonces después llevan todo eso y el empleador les da la plata de todo lo que gastaron. Entonces, ¿hubo un incremento patrimonial? ¿Verdaderamente ese trabajador ganó dinero o sencillamente recuperó el gasto que había realizado? Entonces, no es que se incrementa el patrimonio no es que subió como consecuencia de un dinero que le pagó el empleador, sino que básicamente había gastado en el viaje y se lo repusieron. Entonces no hubo un incremento patrimonial. Por eso, si los viáticos son con comprobante, no son remuneración, no le genera un gasto. En cambio, si al trabajador le dan 5.000 pesos de viático, le dicen, toma, para viáticos, el tipo puede decidir ir en un taxi, puede ir en colectivo, o puede ir en el subte, o puede ir corriendo con el billete de 1.000 pesos en la bragueta a ver si tiene mejor suerte. Entonces, precisamente, esa plata es del trabajador y hace lo que quiere con esa plata. Puede ser que parte lo use para viáticos, pero lo más probable es que pueda también usarla para otras cosas. Entonces, por eso precisamente es tan distinta la idea entre viático con comprobante y sin comprobante. Sin comprobante es plata, es remuneración, hago lo que quiero. Viajo o me la gasto en whisky, cosa que quisiera hacer en cuarentena. Pero si me hacen acreditar los gastos, entonces ya no es lo mismo. Ya no estoy ganando dinero, sencillamente me están haciendo recuperar la pérdida. Lo mismo se da, por ejemplo, en este caso. Imagínense que un trabajador está trabajando, está dale con el martillo, está martillando algo, y de pronto se le rompe el martillo. Entonces el tipo se va hasta la ferretería y le dice, escuchame, ¿me arreglás el martillo porque se me rompió? El ferretero va, le vende algo, no sé qué cosa, y se lo arregla. Entonces el trabajador agarra el ticket del ferretero, sigue trabajando todo el día. Al fin del día se va a verlo al empleador y le dice, escuchame, hoy estuve trabajando acá, se rompió el martillo, pero ya te lo arreglé, me costó 30 pesos. Entonces el empleador le da los 30 pesos. ¿Esos 30 pesos le significaron una ganancia al trabajador? No, bajo ningún punto de vista, sencillamente compensó la pérdida que había tenido. Por eso es tan importante la primera pauta. Devoluciones de gastos no son incrementos en el patrimonio. ¿Está bien? Eso es un buen dato. Ahora, la otra pauta... sí, dale. Perdón. Dice, en el contexto que estamos viviendo, pandemia, y no poder ir al lugar de trabajo igual, o sea, cumplir tareas e igual seguir cobrando sueldo. Al reincorporarme, ¿me pueden descontar el sueldo estando en negro? ¿O qué sucede? Mira, estar en negro significa en general no contar con toda la protección de la ley. Lo concreto es que, por decreto, hoy está prohibido el despido y el empleador debe continuar pagando los sueldos de los trabajadores que no pueden ir a trabajar por la situación de pandemia y por la medida que se toma sobre la cuarentena. Ahora, si vos estás en blanco, entonces el tipo te tiene que seguir pagando el mismo sueldo como si estuvieras trabajando. Y no te puede ni despedir ni suspender. Ahora, es cierto que muchos sindicatos están negociando convenios de crisis, por lo tanto, están viendo si no bajan los sueldos. Pero esos son problemas de negociación colectiva y vamos a ver si son válidos o no, pero eso es otra cuestión. La cosa principal es que, básicamente, hay una ley, es un decreto, hay una norma jurídica que impone la obligación de mantener el sueldo y no permite despedir. Entonces, si a vos te están pagando en blanco, todo eso se va a respetar. Ahora, cuando te están pagando en negro, todo eso es tierra de nadie, precisamente es un incumplimiento, así que no tenés ninguna seguridad. Ahora, ¿te deben pagar correctamente? Por supuesto. Y eso es lo importante, y la importancia de distinguir entre sueldo devengado y sueldo percibido. Devengado es el sueldo al que tenés derecho a cobrar. Devengar sueldo es lo que tenés derecho a cobrar. Y vos tenés derecho a cobrar todo el sueldo como corresponde, y de hecho también tenés derecho a que te registren correctamente la parte que está en negro.
Pero una cosa es lo devengado y otra cosa es lo que efectivamente percibís, es decir, lo que te dan en mano. Y por eso no es un punto que hay que saber conciliar. De vuelta es como la diferencia entre el ser y el deber ser. Una cosa es lo que debe, otra cosa es lo que te dan. Ese es el punto. Así que en definitiva, te van a cagar. Así funciona. Pero después vas a poder hacer algún reclamo, no te preocupes, porque nada de todo esto es renunciable, porque el trabajador no puede renunciar a su salario. Entonces vos podés reclamar en un futuro. Bien, sigamos entonces. La segunda pauta también es importante. La segunda pauta es que esa remuneración se deba como consecuencia, al menos mediata, como consecuencia del contrato. Y fíjense ustedes lo siguiente, les voy a contar un caso real, a ver qué les parece, si está bien resuelto o mal resuelto. Y es real, es increíble que haya ocurrido, pero ocurrió. De hecho, yo hice el proyecto para la resolución. Y el caso es así. Básicamente era, en una empresa, habían hecho una fiesta de fin de año. En esa fiesta de fin de año, típica de reunión de fin de año de empresa, se había puesto una serie de premios, ¿no es cierto? Pero premios en joda, era una licuadora, unas pavadas así, una tele, creo que era, pero no eran cosas realmente significativas, eran medio pavadas, eran tele chiquitas todas. Pero me acuerdo que se había hecho un premio que no sé si hoy sería políticamente correcto dar, por lo menos no en el caso de la mujer, pero el premio era básicamente así. Se hizo como una suerte de competencia y le dieron el premio a la más rápida, ves, esto no se puede hacer ahora, a la más rápida le habían dado un premio, y también al más pijudo. Esta es la realidad. Esto es así, no puedo estar inventando esto. O sea, había un premio, le entregaron a una chica un premio por la más rápida, y al chico por ser el más dotado, fantástico. Entonces, a fin de año, bueno, y le entregaron una licuadora, increíble, y entonces resulta que cuando al tipo lo despiden, el tipo dice, no, paren un momento. A mí me están despidiendo, pero a mí me estaban pagando algo en negro. Entonces uno dice, le estaban pagando plata en negro, esto lamentablemente es un mal común, es un flagelo de nuestra sociedad, es verdad. Y entonces, cuando le fueron a preguntar qué era lo que pagaron en negro, dijo, esta licuadora. Entonces, claro, ¿la licuadora es un pago en dinero? No, es un pago en especie, pero es un pago, es verdad. Ahora, ¿es un incremento patrimonial? Siguiendo la primera pauta. Las voy a anotar para que... Las voy a anotar. Entonces, ¿incremento patrimonial? ¿Es un incremento patrimonial? La respuesta es sí, esa licuadora sale dinero. Ponele que era una licuadora Liliana, pero igual sale dinero. Y el segundo es consecuencia, al menos mediata, a mí me gusta poner al menos mediata, pero en general la doctrina dice consecuencia del contrato de trabajo. Es consecuencia del contrato de trabajo. Y la tercera pauta, que vamos a hacer, es la pauta más argentina. Me gustaría tener un celeste para hacer celeste blanco, vamos a poner la pauta argentina. Salvo que digan que no, porque pintó. Entonces, es consecuencia del contrato de trabajo, y esta es la pregunta. Y aquí es a donde el juez correctamente dijo que cuando se le entregó esa licuadora, se lo hizo con animus jocandi, con ánimo de diversión. No era por el contrato de trabajo, no te lo entregaron porque estabas trabajando, no tiene nada que ver con el trabajo de hecho. Es por una simple cuestión era una broma, estábamos jugando, era una fiesta. Entonces, correctamente, el juez terminó decidiendo que no era remuneración, pues no cumplía con la segunda pauta, solo cumplía con la primera. Entonces, es correcta la resolución del juez, no había ningún pago en negro, es una joda y le dieron un premio. El chabón lo que quería hacer era hacer un juicio para decir soy el más pijudo. Era así de fácil. Entonces, la idea así tiene que ser suficientemente amplia, pero encontrar cuáles son los límites. Otro ejemplo que permite ver si los límites están bien o no manejados es el siguiente caso. No sé si a usted le ha pasado, pero algunas veces algunas empresas lo hacen, que cumplen años, por ejemplo, cumplen 50 años en el país y les regalan a los trabajadores, le pagan un bono de aniversario. Y esto pasa, el bono aniversario por 50 años en el país. Entonces la pregunta es, ¿eso que le pagó es una remuneración o no es remuneración? Entonces vamos a pasarlo por las pautas. ¿Es un incremento patrimonial? Y sí, obvio, ese bono, ponele que eran 50.000 pesos, pero aparte encima eran buenos bonos, no era poca plata. ¿Es un incremento patrimonial? Obvio que sí. Ahora, ¿es consecuencia del contrato de trabajo? A mí me gusta agregar, ¿consecuencia al menos mediata del contrato de trabajo? La respuesta es sí. Se lo dieron a los trabajadores, no se lo dieron a los clientes. Por ejemplo, en el banco, que los bancos sí lo hacen. Cuando fueron, no sé si fueron 50 años del Santander Río, se dieron stock options. Los stock options son acciones sin derecho a voto, pero es un montón de guita. Y
los tipos decían que no era remuneración, pero es un incremento patrimonial. Y se lo dieron por ser trabajadores, es decir, por el contrato de trabajo, al menos en forma inmediata, tal vez no expresamente por trabajar, pero por ser trabajador. Por esa razón es que se trata de un incremento patrimonial, consecuencia del contrato de trabajo, y por ende es remuneración, por más que lo paguen como no remunerativo. Lo mismo pasa con los bonos, premios y lo demás. Bonos, premios por producción o lo que sea. Todos esos son incrementos patrimoniales que son consecuencia del contrato de trabajo. Entonces, efectivamente, nos encontramos frente a un supuesto de remuneración porque cumple con las dos pautas. Ahora bien, yo les dije que está la pauta más argentina. Puede ocurrir que un decreto, una ley o incluso los propios sindicatos negocien y digan que hay un aumento salarial no remunerativo. Entonces, sobre este punto es importante saber que hay 3 fallos de la Corte Suprema que declararon la inconstitucionalidad respectivamente de algunas sumas no remunerativas por la ley, de otras sumas no remunerativas que establecieron decretos y otras sumas no remunerativas que establecieron los sindicatos. Típico aumento salarial no remunerativo. En esa época era súper común. Todos los sindicatos negociaban un aumento salarial y lo hacían en forma no remunerativa. Ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué se negocia un aumento salarial no remunerativo? Bueno, obviamente, porque estaban presionando por ganar un incremento en el salario, pero ese incremento era muy costoso para los empleadores, pero si no le hacen aporte y no le hacen contribuciones, era menos costoso y por ende lo podían llegar a tener. Entonces por eso negociaban no remunerativo, precisamente para zafar de los aportes y las contribuciones, y obtener el monto que estaba buscando el sindicato. El tema es que la Corte en 3 fallos, que son Pérez con Disco, González con Porimat y Díaz con Cervecería Quilmes, en esos 3 fallos, el primero fue Pérez con Disco, que fue por ahí el más importante, declaró la inconstitucionalidad de esas sumas no remunerativas. ¿Por qué? ¿Qué dijo la Corte? Bueno, la Corte básicamente dijo, y así en castellano, dijo, si tiene olor a remuneración, si lo probás y tiene sabor a remuneración, si lo tocas y parece remuneración, es remuneración. Entonces básicamente y jurídicamente por ahí la Corte dijo, independientemente del nomen iuris que utilicen las partes para calificar a un rubro en particular, si se cumplen con los presupuestos que establece la definición de lo que es un salario, entonces es salario, punto final. Eso es lo que dijo la Corte, no importa el nombre, importa lo que es. Y por eso declaró la inconstitucionalidad del acuerdo sindical que establecía la suma no remunerativa, así como declaró inconstitucional los decretos que ponían sumas no remunerativas, y también estableció la inconstitucionalidad de otro tema que es muy importante. Porque si yo quiero declarar la inconstitucionalidad de un decreto, o la inconstitucionalidad, o la inaplicabilidad de una cláusula de un acuerdo de los sindicatos, que dijo que algo no era remunerativo, cuando sí lo era, puedo hacerlo perfectamente en base a la definición de lo que es el salario, que está en el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, un decreto no podría decir algo distinto que lo que dice el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, por una razón de jerarquía jurídica. Entonces tengo mi pirámide jurídica, y si la ley dice que el 103 es remuneración, entonces un decreto que está por abajo no va a poder decir jamás que una cosa que claramente es remuneración es no remunerativa. Y lo mismo con las cláusulas que se disponen en los convenios, en los acuerdos de los sindicatos. Exactamente lo mismo. Es una cuestión de jerarquía. Ahora la pregunta es, ¿pero la propia ley, puede decir que algo no es remuneración en contra de lo que dice el artículo 103? ¿Podría haber un artículo distinto del 103 que diga que algo es no remuneración, pese a que cumple con todos los datos de la remuneración? Esta es la pregunta. Y la respuesta, porque si me pongo a esperar la respuesta, no sé, ¿me la quieren dar la respuesta? ¿Podría una ley decir que algo es no remunerativo en contra de lo que dice el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo? ¿Qué les parece? Me han dejado de dar bola, ¿no? Lo sabía. ¿Hay una respuesta en Facebook, aunque sea alguien? ¿Hay alguien vivo en esta clase? Vivo sí, pero no hay ninguna respuesta. Levanten una mano y respondan, no sean ratas, por favor. No. Bueno, mirá vos, qué poca convocatoria. Se ve que esta clase no es la favorita, ¿eh? No importa. La pregunta es que entonces, no. ¿Por qué? Ah, bien. O sea que habría, la propia ley no podría contradecir la propia ley. La respuesta es correcta, pero ¿por qué razón? Bueno, esto es lo importante.
En principio, si la norma que dispone el contenido, el concepto de lo que es la remuneración es la ley, en principio, la propia ley podría establecer una excepción. Es la misma jerarquía jurídica, tranquilamente la ley podría decir, bueno, remuneración es esto, pero en este caso no. Tranquilamente, no hay ningún problema. Y esto específicamente ocurrió con el artículo 103 bis. El artículo 103 bis, efectivamente, es una reforma a la ley de contrato de trabajo, y siempre tenemos la misma guía, yo siempre lo repito, pero bueno, es así, funciona así. Si dice bis o ter, no estaba en la ley de contrato de trabajo original, es así, y si ese bis o ter es malo para el trabajador, y lo agregó el Carlo, obviamente que lo agregó el Carlo en la década del Carlo, en la famosa década del Carlo. Entonces, ese 103 bis expresamente contradice el artículo 103. Pero el legislador puede contradecirse a sí mismo y puede establecer excepciones. Entonces, si puede establecer excepciones, ¿por qué la Corte declaró la inconstitucionalidad de algunos incisos del artículo 103 bis? Y la respuesta es porque echó mano de otra norma de jerarquía superior. Y una norma de jerarquía superior a la ley, que ya mencioné en esta clase, que es muy importante, es el convenio número 95 de la OIT. Entonces, el convenio 95 de la OIT establece el concepto de lo que es salario. Entonces, el artículo 103 bis tranquilamente podría contradecir lo que dice el artículo 103, pero lo que no puede contradecir el 103 bis es lo que dice el convenio 95. Y si ustedes se fijan en el artículo 1, el convenio 95 dice casi lo mismo que el artículo 103 bis. Y por eso es que la Corte, en base al convenio 95, declaró la inconstitucionalidad del artículo 103 bis. ¿Qué decía el artículo 103 bis? Bueno, el artículo 103 bis sigue vigente y tiene muchos incisos. Se van a fijar que hay 2 incisos que están derogados, que se derogaron en el año 2007. Son el inciso B y el inciso C. Bueno, precisamente esos 2 incisos son los que declaró inconstitucional la Corte en el año 2009. Entonces vos me vas a decir, ¿para qué la Corte declaró 2 años después inconstitucional un inciso que estaba derogado? La respuesta es porque el caso era anterior. Es simple como eso. Pero lo cierto es que el legislador se dio cuenta también de que era absolutamente injusto lo que decía el artículo 103 bis en los incisos B y C, y ya lo derogó. Pero la Corte también lo declaró inconstitucional. Así que es como un refuerzo de la idea de que no cualquiera puede hacer una excepción a lo que dice el artículo 103 de la Ley de Contratos y el convenio 95. ¿Qué decían el inciso B y C del artículo 103 bis? Bueno, era un tema muy común, y probablemente, de hecho, en el gobierno pasado se intentó reinstaurar. En ese momento había muchas empresas que pagaban el sueldo, y además del sueldo entregaban lo que se llamaban ticket canasta o ticket restaurante. Después eso se pasó de moda cuando se los cuestionó tanto, pero siempre siguió algo existiendo. Ticket canasta o ticket restaurante, que era básicamente un vale que te permitía comprar en determinados establecimientos o ir a determinados restaurantes. ¿Esto es remuneración? Sí, obvio. Es un incremento patrimonial que es consecuencia del trabajo. Entonces, obvio que es remuneración. Entonces, el artículo 103 bis decía que no era remuneración, precisamente porque lo hizo el Carlo, y el Carlo quería buscar la manera de beneficiar a las empresas y afectar a los trabajadores, literalmente. O sea, no hay mucha historia. Era el famoso periodo de la flexibilización laboral. Entonces, si es un ticket, y ese ticket es un incremento patrimonial, y te lo dan porque trabajas, entonces es obvio que cumple con las 2 pautas, es obvio que es salario, y entonces era muy injusto que el artículo 103 bis diga que no eran remuneración, que eran no remunerativos. Está mal lo que dice el artículo 103 bis, y por eso la Corte lo declaró inconstitucional, y por eso también el legislador lo terminó derogando en el año 2007, precisamente porque cumple perfecto con las pautas. Los que quedaron también cumplen con las pautas, esta es la realidad, pero en definitiva son más aceptables. Los otros incisos, que después si quieren véanlos en la ley, son más aceptables, ¿no? Porque habla de medicina, habla de cosas que por ahí son obra social, o puede llegar a funcionar. En realidad es muy dudoso y muy cuestionado, pero lo que declaró inconstitucional la Corte era súper claro que era remuneración, era obvio que era remuneración. Así que en ese sentido quedó bastante lógica la ley después de eso. Ahora, vamos a ver un caso más de la forma de la remuneración para ver si cumple con los supuestos que venimos observando. Porque como si nos queda todo esto claro,
los que son importantes son el supuesto 1 y 2. El supuesto argentino, ojo, porque la Corte lo declaró inconstitucional. Entonces, veamos el tema de las propinas. ¿Las propinas son remuneración, sí o no? Esta es la pregunta. ¿Y qué les parece a ustedes? Vamos a hacer la prueba, ya que algo de tiempo tengo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿La propina es remuneración o no es remuneración? Yo sé que pueden. Es más, les voy a poner una música de... Dicen que no, que no es remuneración. No me dejaron poner la música. Ah. Que no es remuneración. ¿Por qué? Tienen 30 segundos. No, porque no lo otorga el empleador. Muy bien. Un punto interesante. Tal vez el punto que más hace complicado a comprender el tema de la propina es que el empleador no lo entrega. Entonces, es cierto y es importante la mención, pero les voy a decir que la propina es remuneración. Y ahí se estalla una cabeza, está bien, es remuneración. Hay alguien que dice que hay un fallo que dijo que sí. Sí, claro, es que la propina es remuneración, siempre es remuneración. Y uno va a decir inmediatamente, y correctamente, pero no la entrega al empleador. ¿Por qué? Yo empleador me voy a hacer cargo de la liberalidad, de la graciosidad de un tercero. Que venga un tercero a dejar dinero y yo me hago cargo de ese dinero. Porque si ese dinero que dejó un tercero es remuneración, yo soy el que tiene que hacer los aportes y la contribución. Los aportes los hace el trabajador, pero con mi plata. Y después las contribuciones las hago yo con mi propio bolsillo. Pero yo, empleador, no estoy nada feliz con que las propinas sean remuneración. No tiene sentido. No las doy yo, ¿por qué me hago cargo yo? Y ese es el punto por ahí central y el que trae las complicaciones. Y por eso la ley lo aclara. Las propinas son remuneración solamente, esto será el artículo 113, solamente si son habituales y si no están prohibidas. Me dice, qué raro. A ver, vamos a lo simple. Habíamos dicho que la remuneración era un incremento patrimonial que era como consecuencia del contrato de trabajo. Yo nunca dije que esa remuneración tenía que ser habitual. Nunca le metí el tercer requisito habitual. Entonces, ¿por qué viene alguien ahora a decirme que la propina solamente va a ser remuneración si es habitual? No tiene sentido, estoy en desacuerdo con la ley. La realidad es que no, está correcta la ley. De hecho, este punto está muy bien armado. Las propinas sí son remuneración. ¿Pero por qué son remuneración? Porque el concepto de remuneración es extremadamente amplio. Es tan amplio que incluye lo que se denomina oportunidad de ganancia. La oportunidad de ganancia misma ya es una remuneración. Entonces, el hecho de que el trabajador tenga esa oportunidad de ganar propinas es suficiente para que sea considerado remuneración en los enormes términos que tiene la ley. Entonces, ¿cuál es el incremento patrimonial? ¿Lo que me da el tipo? No, la idea del incremento patrimonial es la oportunidad de ganancia. La oportunidad de ganancia es mi incremento patrimonial. Entra en mi patrimonio la propia oportunidad de ganancia. Y esa oportunidad de ganancia la obtengo porque estoy trabajando. Entonces, la propina es remuneración precisamente porque es una oportunidad de ganancia que me da el empleador de obtener esa propina porque trabajo ahí. Entonces, sí es remuneración, es correcta la respuesta de la ley. Pero ¿por qué tiene que ser habitual y por qué no tiene que estar prohibida? Bueno, precisamente por la idea. Porque si no es habitual, no es que el empleador me dio oportunidad de ganancia. No, es que una vez vino un tipo y me dio plata. Eso no es oportunidad. No es que yo todos los meses le di la oportunidad de ganar no solo el sueldo, sino las propinas. En un gastronómico, está clara la propuesta. ¿Por qué? Porque vos tenés tu sueldo, más todo lo que sean propinas te las podés quedar. Entonces, ahí yo te estoy dando la oportunidad de ganancia. Te estoy dando, además de la remuneración, la oportunidad de ganar las propinas. En cambio, si es una vez que vino un tipo, vamos a suponer que vos estabas trabajando en otro comercio que nada que ver, y vino un tipo, la verdad me atendiste re bien, tomá, te dejo otra propina. Y vos agarrás esa propina. El empleador no te dio oportunidad de ganancia, porque no era que siempre iba a haber propina y entonces que era esperable para el trabajador cobrar esa propina. No, fue una vez, no es habitual. Eso no es
el concepto de oportunidad de ganancia. Y lo mismo si está prohibida. Si el empleador te dice, vos no podés agarrar propinas, entonces no te está dando oportunidad de ganancia. Ese es el punto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, entonces tiene todo sentido. Por más que la dé un tercero, que el empleador dé la oportunidad de agarrar plata de tercero es suficiente para considerarlo remuneración. Ese es el punto central. Ahora ustedes van a decir, pero si me dan una propina y el empleador me la prohibió. ¿Ustedes alguna vez fueron a un McDonald's y le quisieron dejar algún vuelto de propina al pibe de la caja? Si ustedes van a un McDonald's y le dicen, no, quédatelo de propina, el chabón se tira 2 metros atrás y te dice, no, yo propina no, pónganlo en la cajita de McDonald's, en la cajita de la donación. No te van a agarrar una propina, pero ni de locos. ¿Por qué no te van a agarrar una propina ni de locos lo de McDonald's? ¿Y por qué, en cambio, si vas a un restaurante y no le dejas propina, te miran con cara de culo y la próxima comida te la traen fría? Como mínimo. Pasa. Entonces, ¿por qué en un caso los tipos se te tiran para atrás, no te agarran la propina ni loco, y en el caso del gastronómico te agarran la propina con las 2 manos? ¿Por qué funciona así? Bueno, funciona así precisamente por el convenio colectivo de trabajo. Solamente que por un convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo de los gastronómicos, el propio convenio, dice que están prohibidas las propinas. Uno dice, no, pero ¿cómo prohibidas las propinas? ¿Me estás jodiendo? Si yo siempre tengo que dejar propina, pues si no me pega en la cara el mozo. Y el punto es, está prohibida la propina para que el empleador no se haga cargo de eso. Entonces, si está prohibido, entonces si el trabajador encontró plata, es encontrar plata en la mesa, no es propina, se encontró con eso y el empleador no se hace cargo. El empleador prohibió las propinas. Ahora, ¿eso significa que el empleador me podría sancionar si yo agarro la propina? Y ese es el motivo por el cual los trabajadores McDonald's se te tiran para atrás. ¿Por qué? Esto tiene una explicación histórica. La realidad es la siguiente. Si ustedes fueron alguna vez a un restaurante con sus abuelos, yo no sé ya ni si los abuelos lo hacen, pero ponele que algún abuelo medio viejito que tengan, y fueron a un restaurante. ¿Alguna vez alguno de sus abuelos agarró y dejó la propina o abajo de la servilleta o abajo del plato? ¿Alguna vez vieron eso? No sé si les pasó, pero si alguna persona grande esconde la propina, no es porque tiene miedo de que se la choree una persona que pasa. Esconde la propina porque en otra época literalmente estaba prohibida la propina y no la podían agarrar. Y si agarraba la propina, los sancionaban. Entonces, ¿cómo le dejaban la propina? Esto fue durante una dictadura. ¿Cómo le dejaban la propina? Y lo dejaban escondida, de modo que el mozo con carpa hacía como que agarraba la servilleta, pic, y se agarraba la propina. Entonces no se notaba la violación a la prohibición de la propina. Pero esa idea de la propina prohibida es porque tenían en la mentalidad una idea de que si el empleador prohíbe y el trabajador incumple, es un trabajador incumplidor. Lo que en realidad es la consecuencia actual, la consecuencia moderna de la prohibición es que si yo te prohíbo que agarres propina, en realidad no me hago cargo. Es eso. El empleador no se hace cargo de la propina. Básicamente la dejaste ahí tirada y te encontraste plata y a mí me importa muy poco. Yo no te estoy dando la oportunidad de propina. Yo no te estoy dando oportunidad de ganancia. Pero no veo si la agarrás. Esa es la idea. Esa es la idea de prohibición hoy, moderna. No siempre fue así, ¿eh? La idea antigua era prohibición de propina. No la agarres. No la agarres. Y esa misma idea es la que entendieron los genios que interpretaron el convenio colectivo de los de McDonald's. Porque ese es el punto. Gastronómicos tiene un convenio colectivo que es el 389-2004, que tiene una prohibición expresa de propinas. Y el convenio colectivo de comidas rápidas, que se aplica por ejemplo a McDonald's, no tiene esa prohibición. Entonces cada empleador tiene que hacer una prohibición efectiva, concreta, para que no sea considerado propina. No está prohibido de antemano, sino que tienen que hacerlo cada caso. Ahora, el genio que interpretó esto, el genio del abogado que interpretó esto, piensa que prohibición de las propinas significa que agarrar la propina es un incumplimiento. No es esa la idea, esa es la idea antigua. La idea moderna es agarrar una propina, si está prohibida, es no me hago cargo de tu propina. Pero por eso es distinto el régimen para los trabajadores de McDonald's y los trabajadores gastronómicos. Los de McDonald's son un convenio colectivo que no tiene prohibición. Entonces, si no prohíbe el empleador, son propinas de remuneración. En cambio, el convenio colectivo gastronómico tiene una prohibición de antemano.
y de hecho tiene una compensación. El convenio 389 del 2004 tiene una compensación que dice, yo te prohíbo las propinas, pero te reconozco una 12ª parte del sueldo en concepto de premio por atención de mesa, no sé cómo se llama, pero básicamente es para compensar el tema de las propinas. Entonces los gastronómicos pueden agarrar tranquilo la propina y no es remuneración. ¿Por qué no es remuneración? Porque está prohibida en el convenio colectivo de trabajo. Pero los de McDonald's, en cambio, no la pueden agarrar porque se la prohibieron en serio. Pequeño error. Pero esa es la idea. La propina es remuneración. Sí, decime. Dice, a la hora de una indemnización, ¿cómo calculás la propina normal y habitual? Bien. Vamos a tener una clase específica, porque este tema es sobre remuneración, y esa es más sobre indemnizaciones, y te recomiendo entonces que te fijes en la página de la Centeno, o vamos a hacer una charla sobre indemnizaciones en general, pero la idea básicamente es, si es remuneración, integra las indemnizaciones. Lo que hay que ver es que sean normales y habituales. Y si las propinas son normales, y si más o menos siempre tienen un monto más o menos parecido, van a tener que incorporar las propinas. ¿Cómo se hace? ¿Se hace un promedio? No, no se hace un promedio. Se toma el mejor mes que ganó el trabajador. La ley dice la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Entonces no haces promedio de nada, no hay que hacer promedios. Tomás la mejor remuneración, el mejor mes. Si el mejor mes fue el mes pasado, agarrás ese. Si el mejor mes fue hace 5 meses, agarrás ese. Es el mejor mes del último año. ¿Está bien? Pero bueno. Entonces, ya tenemos bastante avanzada la idea de las pautas para determinar si existe o no remuneración y claros ejemplos como los viáticos, las propinas, de lo amplio que es el concepto de remuneración. Es realmente muy amplio. Y así como la oportunidad de ganancia es remuneración, de hecho la propia expectativa de ganancia, la expectativa de ganancia futura, también es remuneración. Eso lo ha dicho la Corte de Justicia en innumerables oportunidades, que la expectativa de un derecho es un derecho en sí. Si yo tengo la expectativa de que se va a mantener la situación igual en el futuro, ese es mi derecho. Tengo un derecho a que se mantenga. La expectativa de que se mantenga un derecho, pero no necesariamente la expectativa de que se mantenga la ley. La ley sí puede cambiar, eso sí, quiero aclararlo, pero vos tenés un derecho y tenés la expectativa de que siga así en el futuro. Eso es lo que justifica, por ejemplo, doctrinas como la doctrina de los actos propios. Si vos siempre me das lo mismo, sería en contra de tus propios actos que ahora no me lo quieras dar. Y precisamente lo que dice la Corte en varias oportunidades es que vos tenías expectativa de esa ganancia, y esa expectativa es tu propiedad privada. Está claro todo esto, ¿no? Hay otras formas de remuneración que son importantes que quiero mencionar antes de que hagamos el cierre para cualquier pregunta que pudo haber quedado, es la famosa la participación en las ganancias. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esta es una norma, una previsión que está en la propia Constitución. Es una previsión constitucional, pero que sin embargo, en la práctica casi no ocurre. Y entonces, ¿cómo justificamos esto? ¿Cómo podemos justificar que la Constitución dice que el trabajador tiene derecho a participar en las ganancias y sin embargo nadie tiene derecho a participar en las ganancias? Son muy poquititos trabajadores los que tienen derecho a participación en las ganancias, pero en general nadie lo tiene. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y bueno, esto se soluciona fácil con la vieja idea o el viejo criterio de la diferencia entre normas programáticas y normas operativas. Y todo el mundo dice que esta norma del artículo 14 bis es una norma programática, es una idea que tiene que ser llevada a cabo por las leyes, lo tienen que ser llevada a cabo en un futuro. Y la verdad es que es como ley con palabra muerta, parece ley sin ley. En definitiva, es una norma que está ahí como una expectativa de que en un futuro alguna vez haya participación en las ganancias. Tal vez ocurra, tal vez no. Pero si hubiera participación en las ganancias, por ejemplo, acciones, esa es una forma de participar en las ganancias de la empresa, o que efectivamente te den un premio de acuerdo al cierre del ejercicio, cuánta plata le quedó a la empresa y que te den un porcentaje de la plata que le quedó a la empresa. Todas esas son formas de participación en las ganancias que efectivamente son remuneración. Todos estos son todos conceptos remuneratorios. Bien, después están las famosas comisiones. Las comisiones son otra forma de abonar remuneración, que son un incremento patrimonial y que es consecuencia de trabajo, es remuneración, no cabe duda, y esas comisiones se calculan, ya sea por las ventas que uno realiza, cuando es un trabajador que se dedica a vender productos en un establecimiento, por cada venta tal vez cobra una comisión, que es un porcentaje del valor de la venta, ventas, o también hay comisiones por cobranzas, es decir,
cuando un trabajador, su función es ir y cobrar cuotas de por ejemplo, los productos. Piensen en Minicuotas Rivero. Minicuotas Rivero te paga, te vende un electrodoméstico y lo pagás en cuotas diarias o en cuotas de corto plazo. Entonces, si un tipo tiene que ir y recorrer y cobrar esas cuotas, hay gente que paga comisiones por cobranza. También es una forma de pago. Las comisiones pueden ser en forma directa o indirecta. ¿Qué es la comisión indirecta? La comisión directa es la que cobra el propio trabajador que vende un producto y entonces cobra la comisión sobre el producto que vende. Comisiones indirectas se suelen ocurrir cuando existe una estructura jerárquica y, por ejemplo, tenés un trabajador que es el supervisor y ese supervisor tiene 5 vendedores a cargo. Entonces, la comisión indirecta sería que el trabajador cobra un porcentaje de lo que comisionaron los trabajadores. O sea, vamos a poner un ejemplo, a ver si queda claro esto. No encuentro el papel. Vamos a poner un ejemplo porque a veces se confunde y a ver si queda claro. Imagínense que hay un trabajador, un trabajador que es el supervisor, y este supervisor tiene a cargo 3 vendedores. Y estos 3 vendedores venden sus productos y sacan de comisiones, por ejemplo, 300 pesos cada uno. Vamos a suponer que los tipos sacaban el 3% de la venta, ¿no? Entonces le dan de comisiones 3% a cada uno de los trabajadores. Esa es la comisión directa, la percibe cada trabajador por lo que vendió. Ahora, el supervisor puede ser que perciba una comisión indirecta. ¿Y qué significa? Que va a comisionar sobre todo lo que comisionaron, una parte sobre lo que comisionaron sus trabajadores a cargo. Entonces, sobre esos 900 pesos que estos tipos en total hicieron de comisiones, tal vez se lleve una parte, por ejemplo, un 10%, entonces se lleva 90 pesos. Esa es la idea. Ahora, quiero que quede claro, no es que le saca a los trabajadores, no es que le saca un pedazo a cada trabajador para hacerse sus 90 pesos, no funciona así. Básicamente es una forma de cálculo. Tus trabajadores comisionaron 900 pesos, yo te pago 90 pesos más por lo que comisionaron tus trabajadores. Esas son las comisiones indirectas, ¿está bien? También las comisiones pueden ser colectivas o individuales, ¿no? Puede ser que se haga como un fondo y en forma colectiva se determine cuánto es la comisión y se repartan todos en forma pareja. Esas son las comisiones directas e indirectas, por ventas y por cobranzas. Y después está el famoso trabajo de destajo, es decir, el trabajo que se abona por cada una de las unidades que uno produce. No te pagan por tiempo, sino que te pagan por unidad productiva. Con la ley aclara, ojo, si te van a pagar por unidad productiva, te tienen que dar suficiente producción o el precio tiene que ser suficientemente adecuado como para que, en definitiva, si trabajás una jornada completa, al menos se te garantice el sueldo mínimo de esa jornada completa. Esa es la idea. Entonces, no te podrían hacer trabajar a destajo y ponerte de precio algo tan bajo que tendrías que trabajar 15 horas para llegar a un sueldo básico. Te tienen que decir, si te van a pagar a destajo, está todo bien, pero te tienen que o garantizar un mínimo, que es el mínimo del convenio colectivo de trabajo, o el mínimo vital y móvil, o al menos ponerle un precio a cada uno de esos productos que uno produce para que sea suficiente para cubrir el mínimo. Entonces, ¿cuáles son las típicas formas de trabajo de destajo? Típico son las personas que hacen tejidos o que cosen o que hacen confección de ropa, que le pagan, por ejemplo, 2 pesos por cada uno de los botones que le ponen al saco. Le ponen botones a los sacos. Entonces tienen que, por cada saco que entrega, le pagan 2 pesos. Le tienen que hacer 2.000 millones de sacos para cobrar algo bueno. Esa es la idea. Esas son distintas formas de pago. Ahora, lo que es importante es lo siguiente. Si uno cobra parte del sueldo de conformidad con alguna de estas modalidades específicas que requieren que se observe cuántas ventas hay, por ejemplo, las comisiones, o cuánto ingresó a la caja, por ejemplo, las propinas, cuando son propinas que se reparten en forma colectiva, o lo que sea. Cuando hay que controlar cuánto es lo que entró en la caja para calcular mi remuneración, típico son las comisiones o como dije antes, la participación en las ganancias. Yo tengo que saber cuánto ganó la empresa para saber cuál es mi participación en las ganancias. Cuando es así la remuneración, el trabajador tiene derecho, artículo 111, a controlar esos libros sobre las ganancias. Y esto es muy importante porque pocos trabajadores lo saben y pocos lo exigen. Vos cobrás en comisiones, vos tenés derecho a exigir que te muestren cuántas fueron las ventas que vos hiciste para ver cuál es el cálculo de las comisiones. Todo eso el empleador tiene que darle todos los libros. Y bueno, básicamente, en general, esta sería la idea completa. Por ahí me gustaría completar con un puntito más, que es el tema del aguinaldo,
porque a veces por ahí, para dejarlo aclarado de antemano, el aguinaldo es otra forma de remuneración, que básicamente es el sueldo, aguinaldo es SAC, sueldo anual complementario. Básicamente el aguinaldo era una costumbre que tenían algunas empresas, hace muchísimos años, una costumbre que tenían las empresas, cuando llegaban las fiestas, le pagaban al trabajador no solo el sueldo del mes, sino que por ser las fiestas le daban como un bono, un salario más, medio salario más, algo le daban. Entonces esto era una costumbre de varias empresas, el aguinaldo se lo denominaba. Bien, en el año 1945, a fin del 45, en diciembre del 45, y como parte de su campaña electoral, Perón, desde la Secretaría de Trabajo, sacó, ya era secretario de Trabajo, sacó una resolución, un decreto, por medio del cual generó la obligatoriedad del pago de salarios para todo el mundo. Entonces, del pago del aguinaldo para todo el mundo. Entonces, algo que era una costumbre de algunas empresas se convirtió en, para todas las empresas, obligatorio. ¿Y a partir de cuándo? Y esto es bien peronista, ¿a partir de cuándo era obligatorio el pago del aguinaldo? Del anterior año. O sea que tenían que pagar el aguinaldo del año 1945, pese a que la ley terminó saliendo los primeros días de 1946. Así que, imagínate esa campaña electoral. Todos los trabajadores, un sueldo más para la fiesta. Todos. ¿Qué no lo vas a votar? ¿Sabes que lo voto? Lo revoto. Si soy trabajador dependiente y me dan un sueldo más, es un gol. Bueno, el aguinaldo hoy se terminó fragmentando y se paga media cuota en junio y media cuota en diciembre. Pero básicamente es ese año extra, es el 13º sueldo que se abonaba. Y para calcularlo es muy importante, porque el aguinaldo se calcula con la mejor remuneración mensual del semestre que corresponde. Entonces, si es el primer cuota de aguinaldo, de enero a junio, si es la segunda cuota de aguinaldo, de julio a diciembre, el mejor mes que cobraste, esa es la base de cálculo del aguinaldo. ¿Está bien? Esa es la idea. Bueno, en definitiva, eso sería un poco lo que quería mencionar sobre la remuneración, los puntos que por ahí más conflicto traen generalmente, propinas, viáticos y estas cosas, las dos pautas de reconocimiento, los fallos de la Corte, cualquier cosa. Ahora podemos abrir, si tienen alguna consulta, estos últimos minutos. Dejo poco tiempo, porque por lo general hay menos consultas o pocas. Y si no, como siempre, me pueden también mandar un mail, o si quieren comenten los videos de cada tema en la página de YouTube que les conté, porque ahí nosotros contestamos el comentario que hagan ustedes si tienen alguna duda, ¿está bien? Así que bueno, espero que les haya servido. ¿Alguna duda, alguna consulta? Muy claro. No, por ahora no hay ninguna. Bueno, genial. Si no hay consultas, vamos haciendo el cierre, pero bueno. Muchas agradecen, muchas gracias, muy claro todo. Gracias. Yo creo que no queda mucho lugar a dudas, salvo alguna consulta de índole más personal. Claro, pero no vale, no hacemos asesoramiento jurídico. Por eso, pero no. Son dudas de tutoría para exámenes. Exacto. Y sé que hay muchos inconvenientes, sé que hay muchas clases que no están dando, hay muchas comisiones que no están dando clases, así que bueno, lo que podemos ayudamos. Los chicos de la Centeno siempre están tratando de armar algo para los alumnos, y bueno, yo también intenté acortar la distancia que nos pone esta cuarentena, con esa página de YouTube que, qué sé yo, está funcionando, por lo menos a la comisión en la que lo usamos funciona, la otra comisión no la estamos usando, y la verdad que no les gusta un carajo los pibes, pero bueno, mala suerte, no lo decido yo, en ese sentido lo decide el adjunto, y en las dos comisiones yo colaboro, de hecho son de distintas cátedras, es súper turbia mi colaboración, pero bueno, está. Así que bueno, me alegro que haya quedado claro. Ahí hay alguien que puso consulta. ¿Qué diferencia hay en el año calendario con el año aniversario? Ok, sí, simplemente para saberlo. El año aniversario básicamente cuenta entre que ocurre un hecho y un año hacia atrás, ese es el año aniversario. Por ejemplo, ¿para qué se utiliza el año aniversario típicamente? Bueno, para saber cuántos días como máximo me pueden poner de suspensiones, por ejemplo. Si a mí me suspenden, dice la ley, no me pueden suspender más de 90 días en año aniversario. Entonces vos lo que tenés que hacer es agarrar desde la primera suspensión, que fue por ejemplo el 24 de mayo, entonces de la primera suspensión, un año se cumple el 24 de mayo del año siguiente. Entonces eso es un año aniversario, se cuenta a partir de un hecho específico. En cambio el año calendario es el que conocemos todos, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y el aguinaldo por eso dice que se toma la mejor remuneración del semestre calendario, es decir, del 1 de enero al 30 de junio, y del 1 de julio hasta el 31 de diciembre, esos años calendario. Distinto sería si el SAC te dijera, si el aguinaldo te dijera, bueno, tomá, pagalo de acuerdo a la mejor remuneración del semestre aniversario. Entonces vos tendrías que ver cuál es la fecha de pago del aguinaldo,
y la fecha de pago del aguinaldo es la primera cuota con el mes de junio, pero la segunda cuota del aguinaldo se paga el 18 de diciembre. Y si te dijeran, agarrar la mejor remuneración del semestre aniversario, tendrías que ir del 18 de diciembre 6 meses para atrás. Pero en cambio la ley dice, no, tenés que tomar desde el mes calendario, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Entonces alguno de ustedes me podría preguntar, pero pará, ¿cómo sé cuánto voy a ganar hasta el 31 de diciembre si tengo que pagar el 18 de diciembre? Es una estupidez. Y la ley lo soluciona, dice, vos tomá la mejor remuneración que encuentres en ese semestre. Y vas a tomar desde el mes de julio hasta noviembre. Por ahí la mejor es diciembre. Si la mejor llegara a ser diciembre, y vos no pudiste saberlo porque el aguinaldo te tenías que pagar el día 18 de diciembre, si vos no lo pudiste saber, entonces si había una diferencia entre la mejor remuneración que tomaste y diciembre, si diciembre fue la mejor remuneración, esa diferencia se la pagás con el sueldo de enero, con el sueldo de diciembre, no pasa nada. Se la pagás en enero. Entonces recuerden ustedes que el aguinaldo originalmente era un sueldo para las fiestas. Entonces era muy choto cuando el aguinaldo se pagaba a mes vencido, pues se pagaba recién al cuarto día de enero. Ustedes saben que el sueldo se paga al cuarto día hábil del mes vencido. Entonces si vos cobrás enero, tenés 4 días para cobrar del mes de febrero. Te pagan hasta el 4 día hábil de febrero. Entonces, antes se podía pagar el aguinaldo con el sueldo de diciembre y por ende lo terminabas cobrando en enero. Entonces ya no servía para la fiesta, ni siquiera para los reyes a veces. No servía para nada. Y por eso es que hace poco se modificó la ley y dijo, no, la segunda cuota del aguinaldo, pagala el 18 de diciembre. Si vos la pagás el 18 de diciembre y tenés 4 días hábiles para pagar, 18, 19, 20, a lo sumo pagás el 22, 23 de diciembre. Y te alcanza para las fiestas. Esa es la idea. Y si hay una diferencia, si el sueldo de diciembre al final era el mejor, entonces esa diferencia salarial la pagás cuando pagues todo el mes de diciembre. Esa pequeña discrepancia puede llegar a haber. Okay, esa es la idea. 2 consultas más. Uno, que dice, ¿en qué cátedras estás? Estoy en las cátedras de Ackerman y de Massa. Son 2 cátedras medias hermanadas, porque son 2 titulares que de hecho hasta tienen el mismo libro que dirigen Massa y Ackerman, donde participamos todos los que integramos esa comisión, en esos libros que escribieron varios. Hay algunas cosas están bien escritas, pienso, otras cosas están muy mal escritas, pero bueno, los problemas de las obras colectivas son así, y así que el libro tiene buenas cosas y tiene algunas cosas que no están copadas. Las comisiones particularmente, yo colaboro con el doctor Sudera y con la doctora Urreta Vizcaya, así que son esas 2 comisiones, en las que filmo los videos, o sea, las que estamos todos más activos en tema de internet, es en la comisión del doctor Sudera, hay clases incluso del doctor Sudera, que es la comisión 8212, que es sobre elementos de derecho del trabajo. Además tengo mi curso de CPO, pero ese ya es mío personal. Y ahí hay una consulta. Para calcular la remuneración por día, ¿se calcula dentro de los 30 días o 26 días del mes? Bueno, buena pregunta. Mirá, la remuneración diaria, esto es interesante, por ahí no sé si tengo todo el tiempo. Bueno, el tema es así, se puede pagar el sueldo de varias formas, se puede pagar por día, se puede pagar por semana, se puede pagar por quincena o se puede pagar por mes. La ley en ese sentido tiene sentido y dice, si vos lo vas a pagar quincenalmente o en forma mensual, entonces acordate que el plazo del pago es al 4.º día hábil del mes siguiente. En cambio, si vos pagás jornal o semanal, el plazo de pago es al 3.er día hábil de vencido esa quincena. Entonces, al 3.er día hábil de vencido. Entonces, vos podés cobrar, o bien, lo normal es que vos un sueldo mensual, por ejemplo, que vos cobres 30.000 pesos mensuales, o vos podés cobrar un sueldo jornal. Bien, ¿cómo funciona? ¿Cómo hago yo para saber cuánto cobro por día? Y acá hay un típico error que voy a aprovechar para tratar de desactivar. Lo normal es que te digan, bueno, para saber cuánto cobro por día, divido el sueldo por 30, y entonces el resultado son 1.000 pesos, y entonces cobro 1.000 pesos por día. Y esa sería la forma normal de calcular y de saber cuánto, si yo cobro un sueldo mensual, cuánto cobro por día. Esa forma en realidad está mal. ¿Cuál es la forma que está bien? Bueno, la forma que está bien es otra, y precisamente tiene en consideración lo que dijo recién la compañera que hizo la pregunta, porque en realidad vos no trabajás los 30 días. Vos trabajás, no necesariamente trabajás los 30 días, vos trabajás en la semana, tenés un descanso de 1 día y medio, el sábado y el domingo es descanso, sábado a la tarde y domingo es descanso. Entonces, en el fondo, si vos
compaginás cuántos días trabajás y cuántos días no trabajás, la ley piensa, vos más o menos trabajás 25 días. Entonces no dividas por 30, dividí por 25. Y si vos dividís por 25, si es menor el divisor, es mayor el cociente. Entonces a vos te va a dar acá 1.200 pesos. Fíjense que hay una diferencia entre dividir por 30 y dividir por 25. Ahora bien, acá hay un gran problema. ¿Cuándo la ley se le ocurrió explicar cómo calcular el sueldo diario? La ley se le ocurrió explicar cómo calcular el sueldo diario en la primera oportunidad que tuvo. Y la primera oportunidad que tuvo en todo el articulado de la ley fue cuando hablaba de las vacaciones. Entonces, esto está en el artículo 156, que habla sobre las vacaciones. Ahora, si ustedes se fijan, alguno pensó que esto era solamente para las vacaciones, que los días comunes se dividen por 30 y que los días de vacaciones se dividen por 25. Y de hecho, esa gente que piensa de esa forma, dice que esta diferencia de 200 pesos que hay entre el día común y el día de vacaciones es lo que se conoce como plus vacacional. Esto en realidad es un error. No existe el plus vacacional. La ley sencillamente explicó cómo calcular el sueldo diario por cada uno de esos días. Y da la casualidad que lo hizo justo cuando estaba hablando de vacaciones. Y el problema es que generó esa confusión. Ustedes me van a decir, ¿pero cómo sabes que no es un plus por vacaciones? Si toda la doctrina dice que es un plus por vacaciones, ¿por qué vos tenés razón y la doctrina no? Bueno, porque a mí se me ocurrió seguir leyendo el artículo. Y si ustedes leen el artículo y se fijan con atención, y por eso lo estoy buscando, el artículo 155, no 156, perdón, artículo 155. El artículo 155 tiene 3 incisos. Pero veamos el inciso A y el B. El inciso A dice, tratándose de trabajos remunerados de sueldo mensual, 155, el trabajador percibirá retribución durante el periodo de vacaciones, dice, la que se determinará de la siguiente forma. Por cada día de vacaciones, dice, A, tratándose de trabajos remunerados con sueldo mensual, dividiendo por 25. El importe del sueldo que perciba al momento de otorgamiento. Entonces agarras el sueldo y lo dividís por 25. Eso te da un monto. Ahora, muchos creyeron que ese era el plus vacacional, porque en lugar de dividir por 30, dividían por 25. Ustedes fíjense, si leen un poquito más, el inciso B dice, si la remuneración se hubiese fijado por día o por hora, se abonará por cada día de vacación el importe que le hubiera correspondido percibir al trabajador en la jornada anterior. Entonces, si ustedes piensan, digo, ¿qué onda? El trabajador mensualizado tiene plus por vacaciones y el trabajador jornalizado no tiene plus por vacaciones, es una estupidez gigante. Entonces, no. La realidad es que la forma de calcular correctamente es como dijo la compañera, dividiendo por 25, porque así no tenemos en consideración los días de descanso, que son días que no se trabajan, y como no se trabajan, no se pagan. ¿Está bien? Así es como funciona. Espero que haya quedado claro. ¿Alguna última consulta? Aunque ya estamos un par de minutitos pasaditos. Bárbaro. No, ahora sí que ninguna otra consulta. Bueno, espero que haya quedado bien claro. Cualquier cosa, como siempre les digo, mandan un mail o mandan un mensaje a la página, lo que sea, y listo. Vamos a atenderlos. Y también, aparte, los chicos siempre están ayudando, así que de más está decir eso también. Bueno, gracias por muchísimas gracias, Juan Martín. Recuerden que tenemos otra clase de laboral el próximo viernes. Y ahora estamos en vivo con Civil, y a la tarde tenemos una actividad bastante buena de cárceles y COVID, que va a estar Zaffaroni, Graciana Peñafort y Vargas. Así que chicos, muchísimas gracias a los que hayan estado. Cualquier cosa que tengan alguna duda nos pueden consultar, le pueden escribir a Juan Martín y el video va a quedar colgado en nuestro Facebook. Así que muchas gracias, Juan Martín. Chao, nos vemos.